Explanada y vamos a terminar el programa de hoy hablando de un lanzamiento editorial muy especial porque muchas veces conocemos a personas en otros ámbitos que no están relacionados en principio con el mundo de la escritura, pero detrás de cada persona siempre hay una historia y hoy vamos a charlar con el presentador y colaborador de televisión Alonso Caparrós, que nos sorprende con este libro titulado Un trozo de cielo azul, así que contamos con él esta tarde. Muy buenas tardes, Alonso. Muy buenas tardes y antes de nada, muchísimas gracias por atenderme y por hablar de esta aventura que me hace tan feliz. Bueno, gracias a ti por haberte expuesto de esta manera. No es nada fácil, como ya digo, habitualmente te asociamos al mundo de la televisión porque ha sido tu entorno profesional. ¿Cómo decidiste dar el paso y atreverte a escribir un libro y además un libro en el que cuentas esta experiencia tan íntima? Me he atrevido cuando he sido capaz y cuando después de un largo proceso lo he podido contar desde este momento presente. Es decir, creo que este momento de mi vida es uno de los más felices. Creo que con este libro se completa todo un círculo y todo un proceso de recuperación, con lo cual lo he escrito cuando me he sentido capaz y cuando creía que la historia estaba lo suficientemente cerrada como para que pudiera serle útil a alguien, ¿sabes? No quiero que nadie pase por lo que yo pasé, ¿no? ¿Podemos entender que este libro se escribe desde la perspectiva de una persona que se ha recuperado o el miedo a esa recaída siempre existe? El miedo a la recaída siempre existe, pero desde luego para mí era importante sentirme recuperado para poder escribirlo, ¿no? Si no, hubiese sido una historia sin un final, ¿no? Seguiría en marcha. Entonces sí, he esperado que terminara ese proceso y ahí está ese libro que sobre todo, a pesar de que tiene momentos muy duros, es un mensaje de esperanza, ¿no? Porque al final renacer, redescubrirse y encontrar gente maravillosa como la que yo me he encontrado es tan gratificante que no sé, ¿no? Que quisiera que todo el mundo lo sintiera. Has comentado que ahora te has sentido preparado porque estás en un buen momento. Imagino que también desde el punto de vista profesional tiene mucho que ver que tú te sientas en un entorno donde te valoran, donde hay una estabilidad y entonces todo esto, pues como ya digo, tiene mucho peso dentro de que te encuentres bien, pero no siempre ha sido así. Tú has trabajado durante muchos años en televisión, de hecho mucha gente de mi generación creo que te conocemos por tu papel de presentador en Furor, ese programa que es historia de la televisión ya, y fíjate qué momentos tan diferentes, ¿no? Ahí también tenías el éxito profesional, pero no coincidía con una etapa personal, digamos, tan positiva. Claro, esto es era una de las cosas que quería contar bien en el libro, porque claro, cuando una adicción es tan prolongada en el tiempo, ¿no? Que han sido 25, 26 años, se tiende a pensar que todo lo que te sucede en ese lapso de tiempo es culpa, ¿no? O es culpa de esa adicción. Y no es así. Es verdad que hay muchas cosas que sí, la gran mayoría, sobre todo los vínculos afectivos, pero la vida sigue en marcha. Y hubo un momento en el que en mi familia hubo una ruptura muy importante. Entonces yo quería contar en el libro cómo la adicción y la vida normal llegan a entremezclarse de una manera en la que al final se confunde todo. Amor, vínculos, trabajo y destino. Y esa parte, perdón, que me acaba de arañar el gato. Ah, vale. Perdóname. Vale. Y se ha ido corriendo además el tío. Perdona, ¿qué te estaba diciendo? Madre el mía, tema está en que, y esto también te lo iba a poner sobre la mesa. Muchas veces en estos procesos tan largos de adicción, todo lo que ocurre se mete en el cajón de esto pasa porque tiene una adicción, ¿no? Bajo el paraguas de la adicción entra todo y no es cierto. Hay que un poco separar el grano de la paja, como se suele decir. Sobre todo porque esa confusión no ayuda a la recuperación. Una de las cosas más, de las grandes dificultades, ¿no? De una enfermedad mental, ya no hablo de la adicción en concreto, ¿no? Es el sentimiento de culpa, el sentimiento de responsabilidad. Cuesta mucho entender una enfermedad mental, pero le cuesta a la sociedad y le cuesta al propio enfermo. Con lo cual, cuando ocurre algo, por ejemplo, una recaída, que es algo muy habitual en un proceso de recuperación, ¿qué ocurre? Que el primer sentimiento es de culpa. Entonces, eso es muy dañino. Y cuando todo está entremezclado, como ocurrió en mi casa y en mi familia, todo eso, en vez de aliviarse, se recrudece.
Ujú. De hecho, tú entendiste relativamente pronto que se trataba de una enfermedad, que no era una cuestión de voluntad por tu parte, de bueno, yo decido de repente no consumir, no es algo tan fácil, hay muchos componentes como bien nos comentas. ¿Lo entendiste rápido y tu familia sí que tardó más en comprender que se trataba de una enfermedad, ¿no? Claro, el detectar el problema es muy fácil porque realmente tiene Sí, unas claro. dimensiones que no querer verlo, si no lo ve el enfermo, lo ven sus familiares, ¿no? Claro. Entonces las alertas están puestas. Eso no significa que esa sea la solución. Es cierto que reconocer que te pasa algo, que tienes un problema, es muy importante, pero luego hay que dar el siguiente paso, que es me voy a un especialista y muy importante, no me voy a un especialista, me entrego a ese Ujú. especialista en el que deposito mi confianza y hago todo lo que tengo que hacer. Entonces, todo ese proceso lo he querido poner ahí en el libro porque es muy importante para quien quiera salir de esto. Ujú. Pero tu familia se implica también en tu proceso de recuperación o al principio se aleja porque quiere mirar hacia otro lado. Claro, tampoco te quiero contar mucho porque si no te desvelaría el libro, pero justo lo que te estaba contando. Hay un principio de mucha implicación y luego hay un momento de ruptura familiar, pero que se mezcla todo. Entonces hay una separación total de mi familia, yo voy por un camino y yo por el otro, y el libro habla de cómo reconstruimos Claro. esos vínculos que se habían roto. Ujú. Entiendo que una de las cuestiones más difíciles de reconstruir, y sin entrar en detalles, por supuesto, porque hay que leer el libro, es dejar el rencor al lado, ¿no? Dejar los reproches. En mi caso, y esto me gusta mucho recalcarlo con lo del libro, no, mi libro no es una guía que ofrezca Ajá. una solución. Por eso digo en mi caso, ¿no? No digo que le valga a otros, pero creo que es muy importante prestarle atención a nuestra parcela espiritual, que no es religiosa, porque este libro va dedicado a todas las personas, pero sí es cierto que todos tenemos dentro, como personas, determinados, a mí me gusta llamarlo dones, porque lo son, Sí. y además son muy importantes, como la compasión, el perdón, la empatía, el sacrificio, la capacidad de renuncia y sobre todo la generosidad. Y todo eso yo lo tenía muy relegado, tanto por mi problema como adicción como por una costumbre. Vivimos en una Ujú. sociedad hostil y ya casi nos hace falta Es más verdad. la ira, la rabia y el estar atentos para el ataque que la compasión. Y yo creo que es al revés. Y yo eso lo descubrí a partir de que conocí a Angélica y hice todo ese proceso de voluntariados. Ujú. Aparte del entorno familiar, imagino también que a lo largo de todos estos años tu entorno de amistades, por ejemplo, habrá ido variando. Igual incluso te recomendaron en algún momento alejarte de ciertas personas. ¿Cómo gestionaste tú esto? ¿Te resultó doloroso separarte? No diría yo amistades, pero muchas veces se generan compañeros de fiesta, ¿no? De farra. ¿A ti te costó mucho abandonar ese entorno? Mi historia es una historia de soledad. Entonces, el recorrido que yo hago durante tanto tiempo es Sí, un recorrido que hago solo. Entonces, esa es una vale, parte del libro, ¿no? Que está muy bien que me lo cuentes, ¿no? Porque no suele coincidir con lo de los demás. Yo he huido siempre de la gente, claro. siempre he huido de las amistades, en general, sean del tipo que sean, por una cuestión de vergüenza y por una cuestión de no querer decepcionar a nadie. Me costaba mucho establecer vínculos con la gente de afecto, de cariño. Me costaba mucho aceptar que la gente se preocupara por mí porque sabía que les iba a fallar. Sabía que no podía con mi adicción, no podía Ujú. con mi problema y al final, después de un número determinado de decepciones, ya no quise soportarlo más. Dije, prefiero irme solo a decepcionar a más gente. Ujú. Error del que me sacó mi mujer Angélica. Pues mira, me has leído la mente porque precisamente te iba a preguntar, también se aborda el tema del amor incondicional que tu mujer siente hacia ti y esto podría resultar un arma de doble filo precisamente por este pensamiento de esta mujer siempre va a estar a mi lado y así me lo ha manifestado, pero claro, por otra parte, por mi dinámica la voy a decepcionar. Entonces el hecho de tener que aguantar o soportar esa decepción, pues a lo mejor no era algo que a ti te supusiera algo bueno, sino más bien una carga. El momento más bonito uno de los momentos más bonitos del libro, para mí, porque luego cada uno elige el suyo, es ese momento en el que Angélica, precisamente, me demuestra una palabra que acabas de decir, dos, y que son muy importantes. Amor incondicional. Ujú. Y las has dicho rápido, pero si nos detenemos en ellas, ostras, te das cuenta de la importancia. Amor incondicional. Es Ujú. decir, amor a toda costa, por encima de todo. Claro. Ofrecer eso, que es lo que a mí me ofreció Angélica, porque yo entendí que en su mensaje lo que me decía era, aunque tú y yo no podamos seguir con nuestra relación, aquí estaré siempre a tu lado. Y ese amor incondicional, esa puerta que me abrió Angélica, fue la puerta
que a mí me abrió a un nuevo horizonte, un nuevo panorama que he descubierto y que me ha dado todo. De alguna manera, tú llegó un momento en el que te sentías un poco deudor de ese amor incondicional, sentías que no estabas a la altura. Claro, claro que sentía que no estaba a la altura. Cuando yo empecé a enamorarme de Angélica, hubo un momento en el que me tuve que sentar con ella a contarle Claro, cuál era mi realidad. Y claro, sentarte a contar esa realidad, lo que por lógica, y además ya me había pasado muchas veces, es que la persona que tengas enfrente te puede claro. ofrecer su comprensión, pero también puede decirte, hasta luego Lucas, ahí te quedas, ¿no? Sí, Porque sí. es muy difícil. Ujú. Has hablado de la vergüenza. En tu caso, el hecho de ser un personaje conocido, un rostro reconocido de la televisión, añadió, entiendo, ese componente de decir, bueno, es que las personas me ven por la calle, me reconocen, saben quién soy, algunas personas incluso llegaron a comentarte algo en voz alta, es decir, que en este caso ser conocido y tener una dimensión mediática no benefició, por ejemplo, a tu proceso de recuperación. En ese sentido, esa vergüenza, la que he pensado mucho, ¿no? Y sobre la que he reflexionado, eh, es importante porque esa vergüenza nace, bueno, nace primero de un sentimiento de tu propia dignidad, ¿no? Que no quieres que te pase eso, pero también nace de lo que nos cuesta entender ese problema, de la ignorancia un poco de la sociedad y de la crueldad, muchas veces, de la sociedad. Una persona con una drogodependencia y una persona con una enfermedad mental suele acabar estigmatizada. No se la suele comprender y se le suelen achacar cosas como irresponsabilidad, egoísmo, cosas que he escuchado muchas veces y que no son justas ni son ciertas. Y de ahí te nace una vergüenza, porque tú tampoco lo comprendes. Ir por la calle y escuchar cómo te señalan y te gritan determinadas cosas, Claro. es muy malo para cualquier persona que tenga un problema. Estamos viendo ahora mismo el problema de Rocío Carrasco, que Sí. está tan de moda. Una mujer o hombre, ¿no? Pero que va por la calle y cualquier persona se toma la libertad de decirte eres una mala madre, o eres un yonki, o eres un tal, es un acto de crueldad brutal. Y a partir de ahí, claro, te nace la vergüenza, lo cual también ralentiza mucho cualquier recuperación. De Hay que crueldad y de entenderlo, ¿eh? falta de empatía también. Hay que entenderlo, ¿eh? Esto es importante también, porque no se trata tampoco, y perdóname que haga esta Sí, aclaración, sí. de ahora reprocharle nada a la sociedad, porque hay que reconocer que es un problema muy, muy, muy complicado con muchas sutilezas. Es complicado, pero lo que yo te comentaba, también es crueldad y falta de empatía, ¿no? El hecho de que desde tu perspectiva no entiendas algo porque no te haya pasado, no debería significar que no puedas comprender que es una realidad que existe, más allá de tu propia experiencia, ¿no? Sí, es muy curioso porque, Claro. ¿sabes qué es llamativo? Que, por ejemplo, si tú a mí me dices que tienes un problema de corazón, Bueno, yo automáticamente entiendo que no puedes correr los 100 metros lisos o que hay un montón de cosas que no puedes hacer. Sin embargo, nos cuesta mucho entender que si falla la mente, que es el órgano más importante, que es el que manda todas las órdenes, que es donde sí, está sí. nuestra voluntad, si ese órgano está enfermo, porque enferma igual que enferma otro órgano, todo ya no funciona. Tus decisiones, tu voluntad, lo que haces, lo que decides, está todo distorsionado. Eso cuesta mucho entender. Ujú. Hasta uno mismo, ¿eh? Sí, cuesta bastante entender y como bien dices, es un proceso largo. Muchas veces vemos a personas también de relevancia pública que cuentan que tienen o han tenido adicciones y se han recuperado de ellas sin necesitar, por ejemplo, ayuda profesional. Tampoco vamos a dar nombres, pero eso es algo que se ha puesto sobre la mesa. ¿Qué opinión te merecen este tipo de testimonios? Aunque fuese cierto, ¿vale? Vamos a ponernos en el caso de que es posible, Sí. de que es cierto, que hay personas que tienen una fortaleza determinada y son capaces de decir, vale, de hoy a mañana lo dejo. Aunque fuese cierto, no deberían decirlo, porque esos serán sus casos personales, pero el 99% de la gente que tiene este problema, en primer lugar, los jóvenes, descubren muy pronto que eso no es cierto. Salir de un problema de estas características es muy, 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 muy complicado, requiere mucho trabajo, en la gran mayoría de los casos es arduo, no lo puedes hacer tú solo, sino que necesitas médicos y especialistas que te acompañen, con lo cual, a mí, aunque fuese verdad, que me cuesta creérmelo, me parece que es osado, me parece que es una falta de responsabilidad de cara sobre todo a la juventud. Yo me enganché con 18 años, yo no quiero que eso le pase a nadie, y muchos de esos mensajes invitan a pensar que es fácil salir y que no pasa nada porque en cualquier momento Claro. lo puedo dejar.
Tú empezaste muy joven, como bien nos comentas, han sido muchos años de adicción. ¿Te sientes de alguna manera, pese a todo, afortunado? No solo desde el punto de vista emocional, sino desde desde el punto de vista más físico, más médico. Hay muchas personas que, por ejemplo, han quedado con un deterioro cognitivo muy evidente, que poco menos que no pueden ya ser funcionales. Tú, en este sentido, no has atravesado por estas consecuencias, estas secuelas. ¿De alguna manera te sientes afortunado con respecto a esas otras personas? Te podría haber pasado también, podrías haber muerto incluso. Me siento afortunado por poder mirar a mi pasado ahora que me he recuperado, Sí. poder mirarlo y sacar magníficas conclusiones. Y me siento afortunado de este momento feliz. En ningún caso me siento afortunado por haber pasado por ahí. Tengo una satisfacción porque tengo una historia que contar que puede ser útil, pero sentirme afortunado por haber pasado por eso, que implica tantas cosas, ¿no? Como la pérdida de tiempo con cosas tan importantes como tus hijos, etcétera, etcétera, no puedo sentirme afortunado. No significa que ahora no esté inmensamente feliz. Como te decía, renacer es maravilloso, pero renacer no significa que no sea consciente de las cosas que han pasado en mi vida, ¿no? Y algunas han sido maravillosas y algunas han sido terribles. Como en todas las vidas, ¿vale? Porque en general, aunque mi problema en concreto ha sido un problema de adicción, las personas tenemos muchos problemas. Hay gente que se le muere de repente un hijo en un accidente de coche, hay gente que se va a hacer un análisis una mañana y de repente le dicen que en vez de colesterol tiene un cáncer incurable. Entonces los problemas que tenemos los seres humanos son infinitos. Al final el mensaje es de pase lo que pase, hay esperanza para cualquier situación. Esto te iba a preguntar, ¿con qué sensación quieres que se queden tus lectores? ¿Qué ideas pretendes que extraigan de este libro? Sobre todo la esperanza, ya lo hemos comentado, pero imagino que sobre la mesa también se ponen otras cuestiones. No, es la esperanza y sobre todo la confianza en los demás, en saber, ¿no?, que hay gente con capacidades que te pueden ayudar mucho, con esas capacidades de las que hablábamos, la generosidad, la bondad, el sacrificio, y que hay que dejarse ayudar. O sea, no, la esperanza no es esperanza porque sí, la esperanza se sustenta en cosas tan importantes como el amor, las personas, ese amor incondicional del que hablábamos y sobre todo ver y escuchar. Después de haber leído este libro, en el que te expones mucho, como ya digo, ¿tú temes que de alguna manera se te encasille o de repente se te defina como, mira, Alonso ha superado este infierno y ahora empieza de cero, pero siempre tener como esta etiqueta de ex drogadicto en este caso? Bueno, trabajo en un medio no en un medio, ¿no? Porque este medio es de todos, ¿no? Pero trabajo en un programa en el que estoy acostumbrado a la crueldad de la que antes hablábamos, estoy acostumbrado a la etiqueta, aunque me duela y tal, pero creo que mi responsabilidad como persona que ha vivido esto es afrontarlo de una manera que no sea el enfado o la rabia, sino la comprensión de que hay gente que no entiende, otra que no quiere entender, pero las cosas son como son. Lo importante es cómo me siento yo, cómo me veo cada día delante de la cámara, cómo me veo cuando tengo mi libro, que siempre lo había querido tener entre mis brazos, y cómo veo a la gente que me apoya y que me quiere. ¿Y cómo te ve tu familia, ¿no? En especial tus padres, con quienes no has pasado momentos también de una frialdad, una separación, y ahora pueden verte, como bien nos comentas, en ese programa de éxito. Imagino que también se cierra una etapa para ellos, ¿no? Y empieza una mucho más positiva y mucho más luminosa con respecto a ti. Claro, nunca hasta ahora ni mis padres ni mis seres queridos han podido disfrutar viéndome en televisión de una manera completa. Me han visto triunfar, ¿no?, a lo largo de muchos años, me han visto hacer grandes cosas, pero ellos sabían la historia que había por detrás. Es la primera vez en mi vida que cuando mi madre o mi padre se sientan delante de la tele y ven a su hijo haciendo su trabajo, pueden sentirse plenamente orgullosos. Y eso a mí me llena de felicidad. Me hubiese gustado que fuese muchísimo antes, pero nunca es tarde. Y ahora mismo el mensaje de mis padres es de orgullo y yo creo que eso es lo más importante, que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros. Desde luego que sí, no, y además que siempre buscamos, ¿no?, como la validación de nuestros padres. ¿Hay en algún momento del libro en el que tú temías la mirada de tu padre porque sabías todo lo que había detrás, todo lo que llevaba implícito? Y es un momento también muy duro para ti, ¿no?, de decir, estoy decepcionando a las personas de quien dependo emocionalmente en un porcentaje muy alto y sobre todo de quien buscaría la validación, ¿no?, que estuvieran orgullosos de mí.
Exactamente, exactamente. Como te digo, todo esto lo que conlleva es una pérdida de los vínculos afectivos más importante y todo eso, ostras, es doloroso, es triste, pero como te digo, al final hay que llegar a donde llega el libro, ¿no? Que es a esa posible salvación. Bueno, desde luego tú eres un gran ejemplo de esta superación, has encontrado tu trozo de cielo azul. Este libro es quitarte un poco la espinita de ser escritor. No sé si abre la veda a posibles proyectos editoriales próximos. Ojalá, ojalá, porque la verdad es que me ha encantado, he disfrutado muchísimo con la experiencia de sentarme a escribir, pero estoy tan lleno ahora con mi presente que no me atrevo ni a mirar 2 días hacia adelante. Creo mucho en la creatividad del devenir del futuro, creo que siempre es más imaginativo que nosotros, así que me voy a sentar con mi libro a Sí. disfrutar de este momento porque de verdad que es muy bonito y quiero que saborearlo. Oye, desde luego que muchos trabajadores de Sálvame estáis ahora disfrutando de vuestro libro. ¿Hay pique, por ejemplo, entre Paz Padilla y tú por a ver quién está vendiendo más o no tenéis esa competencia? En absoluto. Yo por lo menos no la tengo. Para mí la mayor satisfacción ha sido escribirlo y tenerlo aquí. Por cierto, que hablando de esto te doy una maravillosa noticia, ¿no? A Pero ver, esta misma mañana me han llamado para decirme que empezaba una reedición urgente porque estaba habiendo mucha demanda, con lo cual, sin pues esperarlo desde y sin luego. quererlo y sin que eso aumente mi felicidad, que la aumenta, pero también me pone muy contento, ¿sabes? Es maravilloso, ostras, estoy No, no, recibiendo una desde respuesta luego. muy bonita. Y eso es fundamental porque el apoyo de la gente, porque esta enfermedad es para siempre. O sea, los que tenemos esto, los que tenemos esta adicción, la tenemos controlada. Entonces siempre el cariño de la gente, el reconocimiento, a mí en mi caso son siempre sitios donde los que apoyarme y seguir subiendo la escalera. Pues oye, entonces es una fantástica noticia esa reedición. Muchísimas gracias, Alonso, por haber estado con nosotros, haberte abierto de esta manera en un trozo de cielo. Mucho éxito y mucha suerte en todos tus proyectos. Igualmente, y una vez más, gracias de todo corazón a ti y a toda la gente que te ve y me ha escuchado. Pues nos vamos a quedar con estas reflexiones maravillosas de Alonso Caparrós. Nos hemos quedado sin tiempo. Ya sabéis que el lunes estaremos de vuelta en torno a las 7:30 aquí en nuestro saloncito de Alacantí Televisión. Así que ahora os dejamos con toda la actualidad de la comarca del Alacantí en Info Alacantí y muy pronto volvemos a vernos.